Buenos días, estamos acá entonces para ver el ejercicio 1.14, donde tenemos que obtener los autómatas mínimos correspondientes a los autómatas lambda del ejercicio 1.13. Entonces, acá tenemos el grafo del autómata lambda del ejercicio 1.13a, con la expresión, a partir de la expresión regular se pasó al autómata lambda, y lo que vamos a hacer nosotros es ahora pasar del autómata lambda, ¿sí?, que es un autómata no determinista, a un autómata determinista. Bien, como sabemos, el autómata no determinista, a partir de un estímulo, ¿verdad?, puede transicionar a varios estados, es decir, cuando lee un símbolo A, por ejemplo, B, puede transicionar a varios estados, a un conjunto de estados. En cambio, en el autómata determinista, cuando leemos un símbolo, se transiciona solo a un estado. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a tratar de pasar de este autómata lambda no determinista a un autómata lambda determinista. Y lo vamos a hacer a través de un mecanismo que consiste en primero obtener la función destino y después la función clausura de cada subconjunto de estados, ¿sí?, de tal manera que cuando nosotros vamos creando el autómata no determinista, perdón, el autómata determinista, cada estado va a representar un subconjunto de estados, ¿verdad?, del autómata no determinista. Entonces, a partir de este autómata, lo que vamos a hacer primero es tratar de ver, ¿verdad?, cuáles son las transiciones que tenemos definidas para cada uno de los símbolos del alfabeto. Por ejemplo, para el símbolo A, observamos en el autómata lambda que tenemos definida una transición que va del estado 2 al estado 3, otra que va del estado 5 al estado 6, y otra que va del estado 12 al estado 13, ¿sí? Eso es para tenerlas identificadas de manera rápida. También trabajamos con los colores como para poder ayudarnos un poco en este proceso, ¿verdad?, de construir el autómata finito determinista. Para el símbolo B, observamos que tenemos transiciones definidas del estado 7 al estado 8 y del estado 15 al estado 16. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la clausura del estado 1. Podríamos decir que la clausura es en qué otros estados vamos a estar, además del estado 1, ¿sí?, por las transiciones lambda, por las transiciones lambda en este autómata no determinista. Entonces, vamos a ver a qué subconjunto de estados podemos transicionar, ¿verdad?, por las transiciones lambda. Observamos en el autómata lambda, ¿sí?, que además de estar en el estado 1, ¿sí?, el estado inicial, podríamos estar por las transiciones lambda en el estado 2, ¿sí? También podríamos estar en el estado 10, ¿sí? También podríamos estar en el estado 11, también en el estado 12, también en el estado 14 y podremos llegar hasta el estado 15. Todo eso por las transiciones lambda, ¿verdad?, que tiene este autómata no determinista. Entonces, hacemos la clausura del estado inicial, ¿sí?, el autómata no determinista, y observamos que podríamos estar en este subconjunto de estados. Este subconjunto de estados va a ser el estado A, el estado inicial del autómata determinista. ¿Qué otra cosa vamos a ir haciendo en forma paralela? En forma paralela vamos a ir marcando en cada uno de estos subconjuntos de estados, cuáles son las transiciones definidas para los símbolos del alfabeto. O sea, cuáles son las transiciones definidas para A y para B. Entonces, observamos que dentro de este subconjunto de estados tenemos, ¿verdad?, al estado 2, yo tengo definidas transiciones para el estado 2, también tenemos el estado 12, tengo definidas transiciones para el símbolo A, ¿verdad?, en el estado 12, y tengo definidas, ¿sí?, transiciones para el estado B con para el símbolo B en el estado 15. Entonces, de alguna manera,
para que lo podamos hacer de manera intuitiva y rápida, vamos a ir marcando con color, ¿verdad?, las transiciones que tenemos definidas para estos símbolos del alfabeto, distinguiendo las A de color, en este caso rosita, y las B de color, en este caso celeste, o el color que ustedes definan. A partir de este primer subconjunto de estados del autómata no determinista, ¿sí?, cuyo equivalente va a ser el estado A en el autómata determinista, nosotros tenemos que ir generando la función destino, es decir, cuando estoy en el estado A y leo una A, ¿verdad?, ¿a qué estados transiciono? Esa sería mi función destino, y posteriormente se le hace la función clausura, es decir, ¿en qué otros estados podría yo estar por las transiciones landas en el autómata no determinista? Entonces, la función destino, estando en el estado A y leyendo una A, ¿sí?, vemos que, vamos a ver el autómata, ¿sí?, lo podemos hacer directamente de la clausura del estado A, como nosotros tenemos definidos transiciones para el símbolo A en el estado 2 y en el estado 12, ¿sí?, y ya hemos separado acá, ¿verdad?, para distinguir de manera rápida a qué estados transicionamos. Observamos que si estamos en el 2 y leemos una A, transicionamos al estado 3. Y observamos que si estamos en el estado 12 y leemos una A, transicionamos al estado 13. Entonces, esta sería nuestra función destino, ¿verdad?, para el estado A cuando leo una A. Ahora tenemos que hacerle la clausura, ¿sí?, de este subconjunto de estados, o sea, de 3, 13, es decir, ¿en qué otros estados yo podría estar, además del estado 3 y el estado 13, ¿verdad?, por las transiciones lambda? Entonces vamos a ir a mirar el autómata no determinista. Cuando yo estoy en el estado 3, ¿sí?, por las transiciones lambda podría estar también, ¿verdad?, pasar al estado 4, podría pasar al estado 5, ahí ya me detengo. Podría pasar al estado 7, ¿sí?, y ahí ya me detengo con respecto al estado 3. Veamos qué pasa con el estado 13. Cuando estoy en el estado 13, por las transiciones lambda podría pasar al estado 12, ¿sí?, también podría pasar al estado 14, y del 14 por las transiciones lambda podría pasar al estado 15. Y ahí ya me detengo porque después viene definido en la transición para el símbolo B. Entonces, la clausura para los estados del subconjunto de estados 313 sería este nuevo subconjunto de estados. Como este nuevo subconjunto de estados es distinto al anterior, entonces les voy a dar un nuevo nombre. Este va a ser el estado B en mi autómata determinista. Y voy haciendo, ¿verdad?, lo mismo que hice para el estado A. Es decir, me voy fijando si tengo definidas transiciones para el símbolo A, ¿sí?, para el estado 2, 5 o 12. Tengo que ver si estos estados 2, 5 y 12 figuran en este conjunto, ¿verdad?, de estados que representan el estado B. Observo que sí tengo el estado 5 y sí tengo el estado 12, o sea que tendré definidas, ¿verdad?, transiciones para el símbolo A en esos estados, y observo que tengo, ¿sí?, el estado 7 y el estado 15, que lo voy poniendo de otro color, y que eso significa que tengo definida, ¿sí?, transiciones para el símbolo B en esos estados. Muy bien. Ahora hacemos la función destino, ¿verdad?, para el estado A cuando se lee un símbolo B. Hemos dicho, en el estado A teníamos, ¿sí?, el estado 15 dentro del subconjunto de estados del autómata no determinista, y tenemos definida la transición para el símbolo B, ¿sí?, cuando está en el estado 15, transiciona al estado 16. Si me fijo en el autómata, observo que del estado 15, ¿sí?, al estado 16 solo tengo una transición, y el estado 16 además es el estado final. Es el estado final. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, en cada subconjunto de estados que yo obtenga y
lo tenga al estado final, de alguna manera lo voy a ir marcando para saber que ese subconjunto de estado va a estar representando dentro del autómata determinista, ¿verdad?, un estado final. ¿Mm? En este caso no hace falta hacer la clausura porque el estado 16 es el último estado, o sea, no tengo definidas transiciones lambda, ¿verdad?, desde ese estado. Ahora hacemos la clausura, ¿sí?, para B con el estado A. Es decir, ¿a dónde voy a transicionar cuando esté en el estado B de mi autómata determinista cuando lea una A? Entonces me fijo en el subconjunto, ¿verdad?, que representa al estado B, ¿sí? Si tengo definidas, ¿verdad?, transiciones para el símbolo A. Tengo definidas para el estado 5 y para el estado 12, ¿sí? Cuando estoy en el estado 5, transiciono al estado 6. Y cuando estoy en el estado 12, transiciono al estado 13. ¿Mm? Entonces, esa es mi función destino, 6, 13. El subconjunto al que transiciono cuando leo un símbolo A estando en el estado B. Entonces ahora hago la función clausura del estado, del subconjunto de estados 6, 13. Cuando estoy en el estado, cuando estoy en el estado 6, me fijo en el autómata. Cuando estoy en el estado 6, me fijo en el autómata no determinista, es decir, en el autómata lambda, a qué otros estados yo podría transicionar por las transiciones lambda. Estando en el estado 6, yo puedo transicionar al estado 9, ¿sí? Del estado 9 puedo transicionar al estado 2, ¿sí? También puedo transicionar del estado 9 al estado 10. Del estado 10 puedo transicionar al estado 11. Del estado 11 puedo transicionar al estado 14, ¿sí? Perdón, al 12 primero, luego al 14 y por último al estado 15. Del estado 13 por las transiciones lambda, yo puedo transicionar al 12, pero ya lo tengo incluido en mi subconjunto de estados, al estado 14 y al estado 15. No repetimos, ¿verdad?, los estados que ya figuran en el subconjunto de estados. Entonces, al hacerle la clausura al subconjunto de estados 6, 13, obtenemos este nuevo subconjunto de estados, ¿sí?, en los que podemos estar por las transiciones lambda, además de los estados 6 y 13. Bueno, y ahí me acabo de dar cuenta que me falta el estado 13. Bien, como este subconjunto de estados es diferente a los subconjuntos de estados anteriores, le vamos a dar un nuevo nombre, ¿verdad?, a este estado dentro de lo que va a ser nuestro autómata determinista. Bien, vamos a hacer la función destino, ¿verdad?, del estado B cuando se lee una B. Entonces, este es mi subconjunto de estados que representa al estado B en el autómata, ¿verdad?, no determinista, y están definidas transiciones para los estados 7 y 15. Cuando estoy en el estado 7 y leo una B, transiciono al estado 8. Cuando estoy en el estado 15 y leo una B, transiciono al estado 16. Entonces, la función destino de el estado B cuando se lee una B es el subconjunto de estado 8, 16. ¿Cómo hacemos la clausura? La clausura, ¿verdad?, del subconjunto de estado 8, 16, ¿qué va a ser? Va a ser el conjunto de estados, ¿verdad?, en los que yo puedo estar, además de los estados 8 y 16, por las transiciones lambda. Entonces vamos a ver en el autómata lambda, ¿verdad?, qué pasa cuando estamos en el estado 8. Cuando estamos en el estado 8, por las transiciones lambda, puedo pasar al estado 9,
puedo pasar al estado 2, ¿sí? Puedo pasar al estado 10, puedo pasar al estado 11, al estado 12 y al estado 14 y 15. Y cuando estamos en el estado 16, como el estado 16 es el estado final y no hay más transiciones después de él, ¿sí? Solamente nos quedamos en el estado 16. Por lo tanto, al hacer la clausura del subconjunto de estado 8-16, obtenemos el siguiente subconjunto de estados. Muy bien. ¿Cómo este subconjunto de estados incluye al estado 16, que es un estado final, ¿sí? Este nuevo estado del autómata determinista va a ser un estado final. Vamos marcando, ¿verdad? Vamos viendo si dentro de ese subconjunto de estados tenemos definidas transiciones, ¿sí? O están los estados 2, 5 y 12, para los cuales yo tengo definidas transiciones con el símbolo A, o están los estados 7 y 15, para los cuales yo tengo definidas transiciones con el símbolo B. Entonces, observamos que tenemos, ¿verdad?, los estados 2 y 12, para los cuales sí tengo definidas transiciones con el estado A, y está el estado 15, para el cual tengo definidas transiciones con el estado B. Los vamos trabajando de color para guiarnos de manera un poco más rápida en este proceso. Muy bien, el estado C del autómata determinista, ¿sí?, representaba el subconjunto de estado donde está solamente el estado 16, estado final del autómata no determinista lambda. Y ya habíamos dicho que cuando estamos en el estado 16, en el AF lambda, no hay definida ninguna otra transición porque es el estado final. Por lo tanto, los subconjuntos de estado, cuando yo esté en el estado C y lea una A, o esté en el estado C y lea una B, va a estar representado por el conjunto vacío, ¿sí? Y también este va a ser un estado dentro de mi autómata determinista, al cual le voy a dar, ¿sí?, le podría dar un nombre correlativo a lo que venimos trabajando, o también le podría llamar estado Z. Bien, avanzamos. Ahora vamos a pasar a la función destino del estado 16. Cuando leo una A y cuando leo una B. Cuando estoy en el estado A y leo una A, ¿sí? Perdón, en el estado D y leo una A, el estado D, ¿verdad?, tiene definidas transiciones con el símbolo A cuando estoy en el estado 2 y 12 de autómata no determinista, y pasamos del estado 2 al estado 3 y del estado 12 al estado 13, ¿sí? Es decir, a este subconjunto de estados para el cual ya tenemos hecha la clausura, y la clausura nos dio como resultado el estado B en el autómata determinista. O sea, no hace falta que repitamos el proceso. Cuando estoy en el estado D y leo una A, ¿sí?, voy a transicionar al estado B en mi autómata determinista. Cuando estoy en el estado D y leo una B, ¿sí?, voy a transicionar en mi autómata determinista al estado C. También ya tenemos hecha la clausura, o mejor dicho, no hacía falta hacer la clausura del estado final 16 de mi autómata no determinista. Ahora vamos a tomar el estado E. El estado E está representado por este subconjunto de estados, ¿sí?, en mi autómata no determinista. Ahí hemos marcado de color, ¿verdad?, el estado 2 y el estado 12, para el cual tenemos definidas las transiciones para el símbolo A. Del estado 2 paso al 3, del estado 12 paso al estado 13, ¿sí? Este subconjunto de estados de destino ya le hemos hecho la clausura y nos da como resultado el estado B en el autómata determinista. Cuando estoy en el estado E y leo una B, ¿sí?, también ya tenemos, ¿verdad?, trabajado este subconjunto de estados, que es el estado 16, estado final, y sabemos que está representando al estado C en mi autómata determinista. Entonces, a partir
el proceso este se detiene, ¿verdad? Porque ya no se han generado nuevos estados en mi autómata determinista. Entonces, a partir de estas funciones, destino y clausura, ahora puedo construir mi autómata finito determinista. Los estados son los que acabo de obtener, A, B, C, D, E y Z, ¿m? Donde el estado A es el estado inicial, ¿verdad? Porque incluye al estado 1 del autómata no determinista. El estado C y el estado E son estados finales, porque incluyen al estado 16, que es el estado final del autómata no determinista. ¿M? Y a partir de las funciones destino y clausura, hemos obtenido, ¿verdad?, a qué estados transicionamos cuando estamos en el estado A y leemos una A, transicionamos a B, y cuando estamos en el estado A y leemos una B, transicionamos al estado C. Es decir, ahora vamos a transcribir todo este análisis que hemos hecho con las funciones destino y clausura en nuestra tabla, ¿sí?, que representa al autómata finito determinista. Por otro lado, el ejercicio nos pide, además, que obtengamos el autómata mínimo, proceso que ya se hizo, ¿verdad?, en clases anteriores. Entonces, ¿cómo obtenemos el autómata mínimo? A partir de el autómata determinista que acabamos de obtener, ¿sí?, vamos a, bueno, que sabemos que tiene que ser conexo y completo, está completo, es conexo, ¿sí? Vamos a separar los estados en estados no finales, A, B, D y Z, y estados finales, C y E. O sea, vamos a crear la partición 0, ¿sí?, separando en dos clases de equivalencia, ¿verdad? La 1, estados no finales, y la 2, estados finales. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Analizamos cómo se comportan, ¿verdad?, estas particiones cuando leen el símbolo A y el símbolo B, es decir, a qué tipo de estados transicionan. Bueno, este proceso ya fue explicado en clases anteriores, así que podremos avanzar un poquito más rápido. Vemos que estos estados tienen distintos comportamientos. Cuando leen un símbolo A o un símbolo B, al tener distintos comportamientos, por ejemplo, para el estado D y para el estado Z, significa que estos se van a separar. Y lo mismo va a pasar con los estados finales C y E. En la partición 1, entonces vamos a tener, ¿verdad?, 4 clases de equivalencia, del 1 al 4. Se vuelve a hacer el análisis, es decir, me paro en cada uno de los estados, ¿sí?, y veo el comportamiento, es decir, cuando leo una A y una B, a qué tipo de estados transiciona. Si estados no finales o finales, y vemos si se mantienen juntos los estados, ¿verdad?, o se separan. Observamos que esta primera clase de equivalencia, ¿sí?, los estados tienen distintos comportamientos, por lo tanto, se separan. En una partición 2 posterior, analizamos, ¿verdad?, qué pasa con esta primera clase de equivalencia. Vemos que se mantiene el comportamiento, ¿verdad?, de los estados que están juntos, los otros estados ya están separados. Se hace su análisis de comportamiento igual, pero nos interesa este estado, esta clase de equivalencia, porque tiene dos estados. Al ver que tienen el mismo comportamiento, ¿verdad?, que vamos a deducir que estos estados son equivalentes. Bien, una partición 3 sería igual a una partición 2, ¿verdad?, porque no hay modificación en el comportamiento de los estados. Por lo tanto, el autómata determinista mínimo va a tener un estado menos que el autómata finito determinista original, porque hay dos estados que se están comportando igual, el estado A y el estado D. A partir de este proceso de minimización, ¿verdad?, construimos nuestra tabla de transiciones para el autómata finito determinista. Muy bien.
Muy bien, el ejercicio B del ejercicio 1.13, es decir, a partir de la expresión regular construir el autómata finito lambda, ¿m? Y de este ejercicio 14, a partir de este autómata finito lambda, pasar al autómata finito determinista, ¿verdad? Tiene el mismo procedimiento que acabamos de ver con el ejercicio 1.14a. Entonces, primeramente, deberíamos identificar, ¿sí?, dónde tenemos definidas las transiciones para el símbolo A, ¿sí?, y el símbolo B. Si hubiera más símbolos en el alfabeto, obviamente haríamos lo mismo, pero tenemos solamente dos símbolos, A y B. Observamos que A está definida, ¿verdad?, desde el estado 3 al estado 4, del estado 9 al estado 10, del estado 13 al estado 14, ¿sí?, y del estado 21 al estado 22. Y el símbolo B tiene transiciones definidas desde el estado 6 al 7, del estado 16 al estado 17 y del estado 19 al estado 20. Procedemos de igual manera, ¿sí? O sea que primeramente vamos a obtener la clausura del estado inicial de nuestro autómata finito no determinista, es decir, en qué subconjunto de estados podríamos estar por las transiciones lambda, además del estado inicial 1. Entonces observamos que podemos estar en todo este subconjunto de estados a partir del estado inicial 1. Este subconjunto de estados incluye al estado 24, que es el estado final de nuestro autómata finito lambda, ¿sí? Por lo tanto, va a representar un estado final en nuestro autómata determinista. Y se va haciendo lo mismo, es decir, en el subconjunto de estados que representa al estado A, me fijo si tengo definidas transiciones, ¿verdad?, con el símbolo A, o sea, si están los estados 3, 9, 13 o 21, si es así los voy marcando de un color determinado, y me fijo si están los estados 6, 16 o 19, ¿sí? Eso significa que tendría definidas transiciones para el símbolo B en esos estados. Si es así, lo voy marcando de otro color. Se procede de igual manera que en el ejercicio anterior. No lo vamos a explicar, ¿verdad?, por una cuestión de tiempo, pero el análisis que se hace es el mismo para construir el autómata determinista a partir del autómata lambda, ¿sí? Y el proceso se detiene cuando no se generan nuevos estados, ¿sí?, para nuestro autómata determinista. Una vez que hemos aplicado la función destino y la función clausura cuando corresponde, ¿sí?, para todos nuestros subconjuntos de estados del autómata lambda, construimos nuestro autómata determinista, ¿sí? Y a partir de allí también aplicamos el proceso de minimización. Ya sabemos que la partición 0 va a ser separar los estados no finales de los finales, ¿sí?, y analizar el comportamiento, ¿verdad?, de estas clases de equivalencia que pasa cuando lee cada símbolo del alfabeto, a qué tipo de estados transiciona, si finales o no finales. De esa manera, ver si tenemos estados que se comportan de la misma manera y poder obtener nuestro autómata finito determinista mínimo. Muy bien, también en este ejercicio solamente dos estados, ¿verdad?, van a permanecer juntos, el estado C y el estado F, porque tienen exactamente el mismo comportamiento. En el estado C, cuando leo una A, transiciono al estado F, y cuando leo una B, transiciono al estado Z, ¿sí? Y el estado F, que también es un estado final, cuando leo una A, transiciona al estado F, y cuando leo una B, transiciona al estado Z. Observamos que tienen el mismo comportamiento, por lo tanto, esos estados son equivalentes, ¿verdad?, y permanecen juntos en el proceso de minimización.
Es decir, que nuestro estado autómata final determinista mínimo tiene un estado menos, ¿verdad?, que nuestro autómata finito original.